Pruebas de normalidad. Para comprobar que los datos siguen una distribución normales tenemos dos pruebas dentro del SPSS. Para datos mayores o iguales a 50, se usa la de Kolmogorov-Smirnov, y para datos menores a 50 datos, se usa la de Shapiro-Wilk. Se plantea las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, los datos siguen una distribución normal. Hipótesis alternativa, los datos no siguen una distribución normal. Las pruebas de normalidad con el software SPSS. Para ya entrar en la estadística paramétrica, nosotros necesitamos realizar algunas pruebas de normalidad a nuestras variables, y estas variables deben ser numéricas, y pueden ser tipo discreta o tipo continua. Pero nosotros, para que nosotros podamos realizar estas pruebas paramétricas, necesitamos ver si esas variables cumplen con la prueba de normalidad. Para la prueba de normalidad, hay dos tipos de pruebas de normalidad. Tenemos la prueba de Shapiro-Wilk. Este funciona cuando los datos son menores o iguales que 50. Y tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Funciona cuando los datos son mayores que 50. Si vamos acá a la prueba de Shapiro-Wilk, lo que les acaba de decir, cuando la muestra es como máximo de tamaño 50, se puede contrastar la normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Qué quiere decir esta prueba de normalidad? Que los datos se comportan como una distribución normal, o sea, como una campana de Gauss. Y podemos aplicar todas las propiedades o todas las características que nosotros ya estudiamos en la distribución normal. Ahora ya para ir directamente al software SPSS, he elaborado una ficha o una hoja en donde vamos a ir llenando todo lo que vamos sacando en el software SPSS. Entonces he puesto aquí las pruebas de normalidad que pueden ser de Kolmogorov-Smirnov o de Shapiro-Wilk. Aquí van a poner sus nombres y el instructivo es realizar detenidamente los pasos para comprobar los resultados en el SPS y luego completar lo que esté en líneas cortadas o espacios en blanco. Aquí vamos a escribir y analizar la normalidad, vamos a hacer el histograma, vamos a simplemente copiar y pegar la gráfica y vamos a interpretarlo, el diagrama de caja y bigote, las gráficas QQ de normalidad, coeficiente de simetría, interpretar, coeficiente de kurtosis, interpretar, y luego los pasos para la comprobación de la hipótesis. Estos pasos lo podemos hacer de manera ilustrativa o para seguir una didáctica, pero ustedes ya con experiencia más luego pueden omitir estos pasos o dar directamente la toma de decisiones de acuerdo de acuerdo a cómo estén ustedes ya estudiando. Entonces yo he puesto ya estos pasos para seguir un orden y para una didáctica de enseñanza. Ahora ya yendo al software SPSS, tenemos lo siguiente. Tenemos este conjunto de datos que tengo aquí notas de 41 estudiantes. Ahora lo que queremos ver es si esta variable se comporta como una distribución normal. Ahora, para ver la ruta de la normalidad, vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y vamos a Explorar. Esta variable de puntaje lo pasamos acá al otro lado. Vamos a trabajar, siempre se trabaja con un nivel de confianza del 95%, aquí tenemos. Eso puede quedar tal como está. Y damos clic en gráfico. Ahorita lo que nos interesa es los gráficos de normalidad con sus respectivas pruebas. Aquí ponemos continuar y ponemos aceptar. Entonces el software nos bota lo siguiente. Nos bota los descriptivos. Tenemos aquí los datos y todos los descriptivos como media, mediana, moda, desviación típica, asimetría, kurtosis. Nos bota también las pruebas de normalidad. Aquí tenemos de Kolmogorov-Smirnov, de Shapiro-Wilk. También estaba activado el diagrama de tallo y hojas. Esto, si ustedes se fijan aquí, lanzamos una recta vertical y trazamos una como distribución normal, pues pareciera que siguieran los datos una distribución normal, pero esto vamos a analizar. Aquí tenemos los gráficos QQ de normalidad. Esta es la recta de normalidad. Aquí tenemos los puntos y estos puntos se apegan a la recta, entonces podemos decir que es una distribución normal. Aquí tenemos los gráficos con desviaciones típicos. Estas desviaciones típicas van a ir entre menos 0.3 y 0.3 positivo. Entonces, si estos puntos están en esos rangos, se puede decir que se está hablando de una distribución normal. También tenemos el diagrama de caja y bigote.
que para ello voy a hacer la interpretación siguiendo la hoja. Ahora sí, vamos acá a la hoja que hemos preparado y lo que nos pide aquí es el histograma. Entonces simplemente para hacer el histograma venimos acá a la tabla de resultados y nosotros podemos sacar el histograma de la siguiente forma. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, pasamos las variables y aquí voy a poner en gráficos que me saque el histograma y mostrar la curva de normalidad. Pongo continuar y aceptar. Y aquí tenemos esta gráfica. Recuerden que esta gráfica nosotros lo podemos modificar, cambiar de colores. Esto ya estudiamos en tipos de gráficas. Simplemente venimos acá y pegamos. Aquí está lo que nos pide. El histograma. Y nosotros podemos hacer un análisis de este histograma, ¿no? Ya sabemos si estos datos están distribuidos normalmente, pues aquí aparentemente pudiéramos decir que se comporta como una distribución normal, pero esta gráfica va a depender específicamente ya de los contrastes de Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Entonces ya hemos hecho el primer literal. Ahora la otra. Dice aquí el diagrama de caja y bigote. Simplemente para el diagrama de caja y bigote venimos acá y copiamos, ¿no? Por el tiempo solamente voy a analizar rápidamente aquí y ustedes como trabajo autónomo pues lo pueden ir copiando y pegando y analizando e interpretando. Si nosotros observamos aquí el diagrama de caja y bigote, esta línea debe estar justo en el centro y ahí podemos decir que se comporta como una distribución normal. Además de eso, aquí no hay valores atípicos, tanto en el inferior como superior. Aquí tenemos el dato mínimo que pareciera que es 6 y el dato máximo que es 10. Y aparentemente parece que los datos se comportan como una distribución normal. Entonces esto podemos copiar y pegar acá donde dice diagrama de caja y bigote. Las gráficas QQD también podemos hacer un análisis aquí. Vemos que aquí tenemos la recta y esta recta es de normalidad y estos puntos pues tienen que aproximarse a la recta. Mientras más se aproximen se puede decir que se comporte como una distribución normal. Como dije también esto va entre menos 0,3 y 0,3 positivo. Si estos puntos están ahí pues se puede decir que se comporta como una distribución normal. Venimos acá el coeficiente de asimetría. Acá tenemos en todos los estadísticos el coeficiente de asimetría es de 0,0. Si nosotros analizamos esto, 0,0, pues digamos que la gráfica es simétrica, o sea, se comporta como una distribución normal. Luego aquí la kurtosis, pues simplemente copiamos el valor de la kurtosis y pegamos. Y la interpretación sería, como es menos 0,9, podemos decir que esta es una platicúrtica. Aquí ya podemos decir que no es una distribución normal en la kurtosis. Luego nuevamente venimos acá a los pasos para la comprobación de hipótesis. Los voy a pasar acá. Los pasos para la comprobación de hipótesis. H0 es formular la hipótesis nula. Y la hipótesis nula para nosotros es que los datos se comportan como una distribución normal. Y lo otro sería, H1 sería que los datos no se comportan como una distribución normal. Igual por el tiempo, pues, ustedes van a completar esto. Entonces ya está formulada la hipótesis. Luego el nivel de significancia, pues vamos a trabajar siempre con el 95%. Y aquí vamos a seleccionar el estadístico. Recuerden que nosotros tenemos, si nosotros observamos aquí, tenemos 41 datos. Entonces, como tenemos 41 datos, el test que vamos a utilizar, recuerden que es Shapiro-Wilk, porque este Shapiro-Wilk se utiliza para datos menores o iguales que 50. Lo podemos marcar de esa forma. Los cálculos de los estadísticos, el valor calculado, simplemente venimos ahora, si esto es lo más importante de las pruebas de normalidad. Venimos del valor estadístico calculado de 0.913. Lo podemos poner aquí. Pero a nosotros lo que nos interesa ya en el software SPSS es el valor del SIG. 0.004. ¿Qué podemos apreciar con esto la interpretación? Aquí les pongo un gráfico o les hago acuerdo la regla de rechazo. Esta es la regla de oro, la regla de rechazo de H sub 0.
Cuando el sig es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces aquí tenemos este sig, tenemos en la prueba de Shapiro-Wilk, tenemos este sig de 0,04. Entonces podemos decir que obviamente se acerca a 0 y se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1. Entonces, como se acepta H1, nuestra hipótesis alternativa aquí decía que los datos no siguen una distribución normal. Entonces podemos concluir que los datos no se comportan como una distribución normal. Esto más adelante será muy importante para nosotros poder aplicar las pruebas de hipótesis. En este caso, entonces concluimos que esta variable no sigue una distribución normal realizando el test de Shapiro-Wilk.